Muy bien, buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Hoy voy a pedirle que ustedes me acompañen a iniciar una serie de temas que vamos a comenzar, que lo hemos titulado ¿Qué sabe Jesús de la iglesia? Así lo hemos titulado. Parece una pregunta como fácil de responder. ¿Qué sabe Jesús de la iglesia? Quiero empezar por definir el concepto de iglesia. La iglesia no es la estructura. A la estructura, lo que ustedes ven aquí, las paredes, el techo, la silletería y todo, se le llama templo. Pero la iglesia es la reunión de por lo menos dos personas. Entonces la iglesia somos las personas. Nosotros, ustedes y yo, somos iglesia. Y nos estamos reuniendo aquí. Podemos reunirnos en casas también, cuando por lo menos dos nos reunimos. Somos iglesia. Muy bien. Quisiera también pedirle que ustedes me acompañen a una serie de 7 temas. Estos temas ustedes los van a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ustedes van a encontrar aquí una serie de mensajes del Señor a 7 iglesias, que las vamos a empezar a estudiar acá. Pero le voy a pedir que usted y yo hagamos un ejercicio de manera objetiva. ¿Cuál es? A medida que vayamos avanzando, usted va a encontrar que en cada uno de estos mensajes el Señor le hace una alabanza a la iglesia, a cada iglesia. También le hace un llamado de atención a cada iglesia y le hace sugerencias a la iglesia, le dice lo que debe hacer la iglesia. Recuerden que la iglesia somos ustedes y yo. Entonces yo le voy a pedir que usted anote lo que le vaya edificando a usted. En lo que usted encuentre que es para usted, usted lo va a anotar. Voy a colocar un ejemplo. Si cuando estamos estudiando X tema de las 7, de los 7 que vamos a estudiar, en la Biblia habla de alguna fortaleza de la iglesia y usted dice, esa la tengo yo, entonces usted la va a anotar. Pero si también después habla de algún llamado de atención de parte del Señor y encuentra que efectivamente a usted o a mí nos caería bien ese llamado de atención, entonces usted lo va a anotar. Y también vamos a anotar la reconvención que usted encuentre de cada una de estas iglesias. Usted lo va a encontrar ahí, entonces usted también lo va a anotar. ¿Con qué objetivo? Que cuando terminemos esta serie usted tenga su propia carta, como la carta del Señor para cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar hoy y vamos a hacer una pregunta. ¿Qué mensaje fue el que el Señor dio a la iglesia de Éfeso? Entonces para esto usted me va a acompañar a Apocalipsis capítulo 2. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Le invito a que tenga una Biblia cercana, pero le voy a pedir que usted le preste atención a lo que la Biblia nos enseña y busquemos sacarle el mayor provecho posible. Entonces usted va a ir a Apocalipsis 2 y vamos inicialmente a leerlo todo, del 1 al 7. Este es el tema del día de hoy. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Le voy a invitar a que usted, por favor, a leer este pasaje, observe que este pasaje lo podemos dividir como en 5 partes. Lo primero, usted va a encontrar que el Señor hace una presentación para que uno sepa quién es el que le está hablando uno y dando el mensaje. Y vamos a empezar con el versículo número 1. Primero dice que el mensaje es para el ángel de la iglesia. El ángel es otra manera de decir, como decir pastor de la iglesia en Éfeso. Y para toda la iglesia. Y le voy a pedir que usted observe la forma como se presenta el Señor. Miren esto. Todos sabemos que 7 significa totalidad, plenitud. Entonces cuando menciona el número 7 está hablando de la totalidad, la plenitud. Pero dice esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en la mano derecha. Tengan cuidado. El que tiene, observen los verbos cómo están. Tiene, el que tiene, está hablando en un eterno presente. Y después dice, el que anda en medio de los 7 espíritus o 7 candeleros de oro, dice esto. Observe esto tan interesante. Cuando aquí la Biblia habla de estrellas se refiere a iglesias. Y cuando menciona el número 7 está hablando de totalidad. Entonces como si la Biblia dijera esto: el que tiene la totalidad de la iglesia en su mano derecha es el que le va a dar el mensaje. Entonces cuando uno lee eso, uno encuentra que lo que el Señor está diciendo aquí es que Él es el amo y Señor de toda la iglesia. O sea, el que nos da este mensaje no es cualquiera. Es el amo y Señor de toda la iglesia, absolutamente toda. Y no solamente dice esto, también dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice así el Señor, dice esto: anda, no solamente tiene la iglesia bajo su control, y no solamente es el dueño de toda la iglesia, sino que se mueve en medio de toda la iglesia. Yo voy a pedir que por favor usted observe la presentación que hace el Señor de él. Y esto uno lo debe llevar a pensar que realmente el Señor nos conoce muy bien. Y tiene toda la autoridad para hablarnos. Observe esto. Este pasaje de Efesios capítulo 2 empieza diciendo así: el que le va a dar el mensaje es el dueño de toda la iglesia. No es un aparecido, es el dueño de toda la iglesia. Y no solamente es el dueño de toda la iglesia, está presente en medio de toda la iglesia. Conoce absolutamente todo. Cuando uno lee esto, uno se da cuenta que precisamente esta manera de presentarse al Señor le da muchísima autoridad para decirnos cualquier cosa. Y ahora viene, le voy a pedir que usted por favor le preste atención a la alabanza que hace el Señor de la iglesia de Éfeso. Lo primero que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso es, esto también es interesante. Primero coloca la alabanza y después el llamado a la atención. Lo hace el Señor de esta manera. Y este versículo 2 le voy a pedir que usted por favor lo divida en 2. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y vamos a parar ahí por favor por un momento. Observe esto. El Señor lo primero que está diciendo es que conoce todas las obras que hace la iglesia. Aquí estamos hablando de una iglesia que hace obras. Hace obras. Es decir, no estamos hablando de una iglesia que no hace nada. El Señor aquí está diciendo, yo conozco tus obras. O sea, está diciendo que la iglesia es una iglesia activa. Una iglesia que se mueve, no una iglesia quieta, sino una iglesia que hace, sigue al Señor. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. También después dice, y también conozco tu arduo trabajo. Arduo trabajo que usted le cuenta ahí en la Biblia. Es como si la Biblia dice, y también sé que no son perezosos. O sea, le está hablando a una iglesia, que era una iglesia que se movía, no una iglesia que simplemente asistía. ¿Cómo podemos relacionarlo con la época nuestra? Muy fácil, muy fácil. Está hablando aquí el Señor de una iglesia que asiste a las reuniones, una iglesia que se encarga del templo, una iglesia que está pendiente de las necesidades de los demás. Está hablando de una iglesia activa. Y lo primero que el Señor hace es alabarle y decirle, tengo a favor tuyo, te tengo en cuenta esto, tú eres una iglesia que hace obras. ¿Es esto importante o no es importante? Claro que es importante. Claro que sí. Y el Señor alaba el que la iglesia haga obras.
Y también dice la iglesia que aparte de eso trabajaba arduamente y tenía mucha paciencia. Toleraba algunas cosas que no se hacían bien. Este realmente es una alabanza interesante de parte del Señor. Pero de ahí en adelante, vea lo que dice, lo que sigue diciendo el Señor. ¿Cómo conocía la iglesia? Le dice así: y que no puede soportar a los malos. Esta es una alabanza. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire esto. Aquí aprendemos algo más de la iglesia. Muy bien. ¿A quién no podía soportar la iglesia? Ahí no está hablando de que eran las personas que no conocían al Señor. No se refería a eso. Está diciendo el texto que no podía soportar a los que se dicen apóstoles y no lo son. Y demuestra que son mentirosos. Entonces deduce uno que efectivamente la iglesia tenía discernimiento para saber si habían enseñanzas falsas o no habían enseñanzas falsas. Y sabía distinguir si alguna persona que iba a darles el mensaje le estaba dando un mensaje falso o no le estaba dando un mensaje falso. Estamos hablando de una iglesia que tenía capacitación. Era una iglesia capacitada. Una iglesia que sabía discernir entre lo que es falsa doctrina y lo que no es falsa doctrina. Y observen que el Señor les hace una alabanza por eso. Les dice que lo felicita por todo esto. Esto hacía la iglesia. También dice más adelante en el versículo 3, era una iglesia que hasta sufría por el Señor. Si había que pasar situaciones difíciles, pasaba situaciones difíciles por el Señor. Y algo más que menciona la Biblia, era una iglesia que era constante, no desmayaba. Cuando uno lee esta alabanza, uno dice, esta es la iglesia ideal. Observe, el Señor le está diciendo, aquí tenemos un modelo de iglesia, a la que el Señor le dice, es una iglesia que se mueve, que hace obras para Dios, no se queda quieto, sino que actúa para Dios. Y también tenemos una iglesia que tiene discernimiento para saber, conocer, hacer diferencia entre las doctrinas falsas y las que no lo son. Era una iglesia bastante interesante y el Señor le alaba todo eso. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente el hacer obras para la iglesia es voluntad de Dios. El servir al templo es voluntad de Dios. Pero también el capacitarse y el aprender a distinguir entre lo que es una falsa doctrina y una que no lo es, también es voluntad de Dios. Porque el Señor aquí está alabando a la iglesia precisamente porque tenía estas cualidades. Pero en el versículo 4, le voy a invitar a que usted lo mire aquí, aparece lo que nosotros llamamos la queja del Señor. Fíjense y verán. En el versículo 4 observen que el versículo empieza diciendo pero empieza diciendo el versículo. Es como si dijera, pero hay un lunar. No todo es perfecto. Hay un lunar. Y le dice el Señor a la iglesia lo siguiente: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le voy a pedir que por favor usted observe este mandato de parte del Señor. El Señor dice, hacen muchas cosas, pero tengo una cosa contra usted. Y es que ha dejado el primer amor. La única llamada de atención del Señor para la iglesia es esta. Has dejado el primer amor. Entonces se pregunta uno, para Dios es importante que la iglesia lo ame. Importantísimo. Importantísimo. Muy importante. Entonces, ¿se puede hacer obras y no amar? Sí se puede. ¿Se puede hasta servir en el templo y no amar a Dios? Sí se puede. Sí se puede. Y aquí el Señor está hablando de una iglesia que era así, que había dejado de amarlo. Y le llama la atención y aparece en primer lugar. Porque me parece que este es de los problemas más delicados que hay. El dejar de amar al Señor. Para el Señor eso es supremamente importante. Dios está atento a esto. Esta iglesia siempre había sido así. No. Recuerden que es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y voy a invitar a que usted vaya a Efesios 1.
Y volvamos aquí a Apocalipsis. Miren por favor Efesios 1. Efesios 1, y cuando vaya a Efesios capítulo 1, usted va a mirar el versículo 15. 1:15. En Efesios 1:15, hablándole el Señor a la iglesia de Éfeso, le dice, a los cristianos de Éfeso les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué había pasado? Era una iglesia por la que el apóstol Pablo le daba gracias a Dios porque amaba. Pero resulta que ahora, 40 años después o 30 años después, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, había perdido el amar. Lo había perdido. Y Dios lo coloca de primero porque esto es supremamente importante para el Señor. Digámoslo de otra manera, habían perdido el entusiasmo por buscar a Dios. Habían perdido el afecto. Lo habían perdido. Hacían las cosas por rutina. Cada 8 días había que congregarse, entonces cada 8 días se congregaban. Pero ya era una rutina para ellos. Hay que estar pendiente de ayudar en actividades en el templo, entonces ya rutinariamente iban a actividades en el templo, nada más. O hay que hacer algunas cosas, por ejemplo, ahora que estamos empezando con la campaña Pro Templo, bueno, vamos a aportar todos para la campaña Pro Templo y cambiar la silletería y todo esto. Entonces ya era como una especie de rutina, nada más. Pero habían perdido el entusiasmo, habían perdido el amor. ¿Eso es posible? Sí es posible. Y es posible que eso nos esté pasando a nosotros. Eso es delicado, delicadísimo. El perder el primer amor, el entusiasmo por el Señor es bien delicado. Y necesitamos restaurarlo. Definitivamente necesitamos trabajarlo. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes se den cuenta que se puede perder muy fácil el primer amor y que uno puede aún estar haciendo cosas sin amor. En el primer libro de Corintios, capítulo 13, le invito a que mire este pasaje para que usted se dé cuenta que efectivamente el apóstol Pablo nos enseña que se pueden hacer muchas cosas sin amor. Y es posible que esto nos esté pasando a muchos de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, el 1, el 2 y el 3. Este es el último pasaje que vamos a leer aparte del de Apocalipsis. Dice así, mire lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se pueden hasta tener dones espirituales y no tener amor. Entonces el Señor dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Se puede hasta tener mucho conocimiento y no tener amor. Y en el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede ser hasta generoso sin tener amor por Dios. Se puede ser así. De hecho, muchas personas que no son cristianas son algunos hasta más generosos que nosotros los cristianos. Y se puede ser así. Entonces es posible que la iglesia esté entrando como en un proceso de rutina. O que cada uno de nosotros esté entrando como en un proceso de rutina. Y a eso se refiere la Biblia. El Señor dice, tienen muchas cosas buenas, hacen muchas cosas, pero perdieron el entusiasmo por mí. Lo perdieron. Ya no me aman igual. ¿Cómo saber que alguien ha perdido el primer amor? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Porque es posible que este sea su caso. Si así es, por favor, anótelo en una libretica. ¿Cómo saber que yo he perdido el primer amor? Sencillo. Lo primero es que bajo la oración.
compárese con el momento en el que usted ha estado mejor espiritualmente. Y compare su tiempo de oración como es ahora. Tiempo de oración de calidad, lógicamente. Si no es igual, estoy en peligro de perder el primer amor, el amor por Dios. Lo otro que uno pierde o baja es el estudio de la Biblia. Entonces, si hemos bajado en el estudio de la Biblia, lógicamente estamos rumbo a perder el primer amor. Es sencillo. Si hemos cambiado las prioridades, ya la prioridad no es Dios, sino muchísimas otras cosas, vamos rumbo a perder el primer amor. Así es como la Biblia lo dice. Lo dice de esa manera. Muchas cosas se pueden hacer sin amor. Y puedo estar haciendo la capacitación y haber perdido el amor por el Señor. Y puedo estar participando del comité de consolidación y haber perdido el amor por Dios. Y puedo estar participando del grupo de los que dirigen grupos en casa y haber perdido el primer amor. Puede haber ocurrido esto. De hecho, puedo hasta ayudar a muchas cosas y se puede haber perdido el amor sin amor. Y resulta que el Señor se fija mucho en esto. Y le dice a la iglesia, se preocupa por el cómo hacen las cosas la iglesia o cada cristiano. Le dice, lo que tengo contra ustedes es que ustedes perdieron el entusiasmo. Perdieron el amor. Ahora todo es rutina. Pasen las cosas rutinariamente, mecánicamente, de esa manera dice el Señor. Así que aquí tenemos un modelo de ejemplo que tenía estas características. Era una iglesia que hacía obras, sí, hacía obras, y participaban en actividades y ayudaban a cuidar al templo. Claro que sí, era una iglesia que se movía, pero era una iglesia que definitivamente había perdido el entusiasmo por Dios. En una ocasión el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo el Señor Jesús. Y era una iglesia que había perdido el entusiasmo. Si a usted le pasa y a mí me pasa, tiene solución. Y parece que la iglesia de Éfeso, ese era el problema que tenía, había perdido el entusiasmo por Jesús. Entonces ahora, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué se debe hacer en casos como este? Si este es su caso y el mío, lo peor que usted puede hacer es simplemente, o yo, lo peor que podemos hacer es simplemente conformarnos y seguir en el mismo estilo de vida. Eso no nos va a ayudar a nada. ¿Sabe qué va a ocurrir si seguimos así? Nos vamos a morir. La iglesia que pierde el entusiasmo por el Señor se empieza a morir lentamente, hasta que termina aparte del Señor. Pero se empieza a morir poco a poco. ¿Es esto peligroso? Es peligrosísimo. El perder el primer amor es peligrosísimo y nos hemos acostumbrado en muchas ocasiones. Esto pasaba con la iglesia de Éfeso. Entonces viene el llamado de atención para la iglesia. Y le voy a invitar a que usted nuevamente lo repase conmigo. Es como la instrucción que el Señor da cuando esto ha ocurrido. Dice así. Y voy a leer el versículo 5. Aquí está la instrucción. El Señor le dice, recuerda, haga memoria. ¿Es lo que está diciendo? Hagan memoria, hagamos memoria, nos está diciendo el Señor a todos. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Fíjense la instrucción del Señor. La instrucción del Señor no es esta, no es siga como va, simplemente intente como sostenerse, no vaya a decaer más. No, la instrucción es esta. Le dice a uno, recuerde cuando usted estuvo mejor espiritualmente, mejor con Dios. Y arrepiéntase. Mira lo que está diciendo. Nos está llevando hasta el momento en el que estuvimos mejor espiritualmente. ¿Puede hacer usted memoria de esto? Yo quisiera que hiciéramos como memoria de esto. El momento en el que estuvimos mejor espiritualmente. Entonces la Biblia me dice, recuerde de dónde cayó. O sea, del momento en el que usted estuvo más alto con el Señor, vaya allá. O sea, recuérdelo. Recuerde cómo era. Está diciendo la Biblia, recuérdelo. Y después me hace un llamado, me dice, y arrepiéntase. Eso es para todos nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice arrepiéntase?
Lo que está diciendo es, dé la espalda a la forma como está viviendo ahora y vuelva a lo primero. O sea, al momento en el que usted estaba bien espiritualmente. Cuando la Biblia habla de arrepentirse, habla de eso. Entonces eso quiere decir que si en el momento en el que yo estaba bien espiritualmente, yo oraba más, el Señor me dice entonces, vuelva a ese estilo de vida, más oración. Una de las cosas que tenemos es, ahora no tengo tiempo. Sí, hay tiempo para todo. Sí lo hay, la misma Biblia lo dice, hay tiempo para todo. Entonces el Señor me está diciendo, haga memoria de cuánto oraba usted antes y cómo está ahora. Y arrepiéntase. Cuando una persona se arrepiente porque le duele, entiende que le ha fallado al Señor y que no es esto todo lo que tenemos en la vida, sino que aquí estamos de paso y necesitamos volver al momento en el que mejor estábamos espiritualmente. Dice así: si estudiaba la Biblia, y el momento en el que yo estaba bien espiritualmente era una persona que estudiaba bastante la Biblia, y resulta que ahora a veces estudio la Biblia y a veces no, entonces estoy perdiendo el primer amor. Y lo que me dice el Señor es, recuerde cómo era en el inicio, cuando usted estaba bien espiritualmente, y arrepiéntase. Esa palabra arrepentirse, ese verbo arrepentirse que aparezca ahí, me parece supremamente interesante. No dice el Señor de otra manera, no maquilla la situación. Simplemente dice, la solución es arrepentirse. Y cuando una persona se arrepiente, llama lo que está haciendo malo como malo. Y no lo llama como cómodo o como bueno, sino que lo llama malo, como es, malo. Y aquí está diciendo la Biblia. Y entonces, acuérdese del momento en el que usted mejor estaba y arrepiéntase. Y yo pienso que esto es para todos nosotros. Es posible que ahora estemos en un momento en el que estamos cómodos en el servicio al Señor y en la búsqueda de Dios. ¿Pero está el Señor complacido con eso? No. ¿Qué es lo que Dios está buscando en la iglesia? Amor por Él. Que yo de verdad lo ame. Entonces me coloca como ejemplo el momento en el que yo mejor estuve. Algunos me han contado que hacían vigilias, tiempos de oración, ayunaban. Hemos hablado con muchos de momentos en los que estaban supremamente bien. El ideal es ese. Entonces, si he caído de ahí, lo que yo tengo que hacer es acordarme de eso y en segundo lugar arrepentirme. Pedirle perdón a Dios y volver allá. Entonces me dice el Señor, y vuelva y haga las primeras obras como al principio. O sea, no hay otra alternativa. No la hay. Simplemente me dice, arrepiéntase y vuelva y haga las primeras obras como al principio. Y después de que me dice esto que yo debo hacer, porque viene una advertencia. La advertencia es esta. En el versículo 5, pues si no me arrepiento y cambio, está diciendo la iglesia de Éfeso, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Le voy a quitar los privilegios. Es lo que está diciendo. Le voy a quitar los privilegios. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Entonces está diciendo, la solución es arrepentirse. Vuelva al momento en el que estaba bien espiritualmente. Y si no, le voy a quitar los privilegios. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Así que el llamado es supremamente interesante. Dios quiere que lo amemos a Él. Una cosa es servir al templo, otra cosa es servir a Dios. Es posible que nosotros estemos sirviendo al templo y eso está bien, pero que el servir al templo no nos lleve a conformarnos y a pensar que está bien así, simplemente sin amar al Señor, sin servir al Señor. Dios está pidiendo aquí que lo amemos. Y me hace un llamado a mí y me dice, si no cambias, si no te arrepientes, entonces te quitaré los privilegios. Es lo que me está diciendo ahí, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Supremamente interesante. No da otra opción. No dice algo más. No dice, si seguimos en ese paso así medianamente, vas a salir adelante. No lo dice.
Simplemente dice, recuerde cómo era su estado espiritual antes y vuelva allá. O sea, arrepiéntase y vuelva allá. Y vuelva a hacer lo mismo, como al principio, dice el Señor. Y si no, yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es lo que está diciendo el Señor. Quizá de los peores problemas que puede tener la iglesia, puede tener el cristiano, se llama no tener amor por Dios, o haber perdido el amor por Dios, haberlo perdido y haber llegado a una etapa de conformismo o de comodidad. Eso es quizá de los peores problemas que puede tener una iglesia. Y lo que hay que hacer, ustedes lo leyeron en el versículo 5. Es tan bueno el Señor que después, en el versículo 6, vuelve y le reconoce cosas buenas. Mira esto. En el 6 les dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Recuerda, ya le había dicho, conozco sus obras. Ustedes hacen buenas obras y también no soportan los malos. Aquí le dice también, y no están de acuerdo con las obras de los nicolaitas. Nicolás era una persona de Antioquía que enseñaba, dicen algunos, que enseñaba que la persona podía seguir al Señor y la persona podía ser idólatra, sencillamente podía ser idólatra y podía ser inmoral, que igual Dios lo perdonaba. Entonces se conformaban a llevar una vida doble. Yo puedo ser cristiano y también puedo seguir siendo inmoral y puedo seguir siendo idólatra, pero igual Dios me perdonó. Y enseñaban esto. Entonces aquí la Biblia dice, y algo que les alabo más es que ustedes no están de acuerdo con esa manera de pensar, con ese criterio, sino que ustedes han sido radicales. Y se los alaba. Nuevamente aparecen aspectos positivos del Señor en la iglesia. ¿Cuántos ha encontrado? Muchísimos. Fíjense que el Señor siempre regularmente muestra muchísimas facetas positivas. Pero aquí nos deja una tarea a cada uno de nosotros. Nos dice lo que debemos hacer. Y al final aparece como una especie de recompensa y promesa del Señor en el versículo 7. Pero voy a pedir que se fije usted cómo empieza el versículo. El versículo empieza así. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Mire esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Me está diciendo, preste la atención a esto. Usted puede decidir no escuchar y seguir igual. Pero aquí está diciendo, si usted está escuchando, preste la atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Está diciendo esto. Y viene la promesa del Señor. Al que venciere. Esto me llama mucho la atención. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Segunda vez que se menciona el árbol de la vida en el paraíso, después del Génesis. Vuelve a mencionarse. Pero aquí dice algo interesante. Al que venciere. Y uno se pregunta, pero un momentico, ¿cómo así? Luego todo cristiano no ha vencido ya. Sí, todo cristiano ha vencido ya. Tiene la victoria final. Pero a muchos cristianos la persecución y las situaciones difíciles nos están haciendo flaquear. Y estamos perdiendo la fidelidad al Señor. Entonces, en este lugar, en este caso se refiere a eso. No se permanece fiel. Los errores doctrinales y muchísimas otras cosas nos están llevando a no permanecer fieles al Señor. ¿Qué se necesita hacer? Aquí hay que tomar una decisión radical. Si este es nuestro caso, entonces vale la pena que usted se siente ahora o cuando vaya a su casa y empiece a copiarlo y hacer como la carta que el Señor le haría a usted. Y yo voy a hacer lo mismo, la carta que el Señor me haría a mí. Y voy a incluir algunos de estos aspectos que hemos visto en esta carta, la carta principal. Luego le dice, y le daré el árbol de la vida. Cuando aquí habla la Biblia del árbol de la vida, se refiere al sustento espiritual. Lo mantendré vital. Le daré el árbol de la vida, lo mantendré vital siempre. Está hablando de algo interesante. Le daré el sustento espiritual siempre. Es la promesa que el Señor da aquí, que es una justa recompensa. Así que le voy a pedir por favor que observe esto.
La persona que hace este mensaje a la iglesia es el Señor. Y el Señor nos dice inicialmente que Él es el dueño de toda la iglesia y se mueve en medio de la iglesia, la conoce toda. En segundo lugar, hace un reconocimiento y alaba todas las cosas buenas que tiene. Seguramente aquí la mayoría coincidimos en eso. Son muchas más las cosas buenas que podemos tener ahora por la misericordia de Dios, pero después le muestra la debilidad que tiene y le dice: y arrepiéntase. Arrepiéntase, no negocie con eso. Arrepiéntase, porque si no va a perder los privilegios. Pero si usted se arrepiente, escucha y se arrepiente, lo voy a revitalizar espiritualmente. Lo voy a levantar espiritualmente. ¿Por qué a veces esto no ocurre? Y uno ha caído en cuenta que ha perdido el amor por el Señor y como que viene y habla con el Señor y resulta que las cosas no cambian. Sencillamente nos está haciendo falta arrepentimiento. Y cuando yo hablo de arrepentimiento, la Biblia del arrepentimiento nos está llevando precisamente a llamar a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno, y tomar decisiones radicales. Y nos está diciendo la Biblia: haga eso. Y lo voy a revitalizar espiritualmente. Y lo voy a bendecir. Yo quisiera que hoy nos hiciéramos una pregunta sencilla. ¿Qué nos diría hoy Dios, el Señor, a nosotros y a la iglesia si nos dirigiera una carta? Una carta personal. ¿Qué de esto que hemos estudiado hoy nos diría Dios? Entonces, lo que usted va a hacer y lo que yo voy a hacer es irnos para la casa y anotarlo. Anótelo desde hoy. Anótelo. Esto es para mí y esto es lo que Dios me dice. Y vamos a formar con las 7 reuniones una carta personal, como de Dios para nosotros. Y vamos a empezar a trabajar en esto. Necesitamos de verdad prestarle muchísima atención. Le voy a invitar a que oremos, pero tengan mucho cuidado con algo. Tengamos mucho cuidado con algo. Ojo con perder el primer amor por el Señor. Es de las cosas más complicadas de levantar. Pero necesitamos volver al primer amor. Le invito a que donde usted está, ore conmigo. Si usted no está seguro de haber recibido al Señor Jesús, le quiero pedir que usted ore y le diga al Señor que usted lo necesita y que usted lo invite a su vida. Así que le voy a pedir que usted le diga: Señor Jesucristo, yo entiendo que me amas y también entiendo que te necesito. Hoy te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. También te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Pido tu bendición para mi vida en este momento. Quizá usted y yo no estamos convencidos de que hemos perdido el primer amor y estamos en un momento en el que estamos tan cómodos, buscando tantas otras cosas y no el reino de Dios. Nos sentimos contentos así. Quizá la manera de vivir, la parte financiera, quizá los éxitos, la parte académica, los éxitos familiares nos han hecho sentir comodidad, aunque ya no estemos buscando a Dios como debiera ser. Quizá ya no estamos orando tanto, ya no leemos la Biblia ni la estudiamos, pero nos estamos sintiendo bien. Y esto nos ha llevado a pensar que estamos por el camino correcto, que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. O quizá hemos permitido situaciones difíciles como el resentimiento con otras personas, pleitos, contiendas y demás. Y pensamos que está bien, porque tenemos la razón. Y hemos perdido el entusiasmo por el Señor. Quizás hasta el congregarnos, el obedecer al Señor, el ser fiel con el Señor lo hemos perdido.
pensamos que está bien. O es posible que estemos insatisfechos, pero no hemos tomado la decisión de dar el paso para volver al primer amor. Yo quisiera pedirle que usted recuerde lo que el Señor le dijo a la iglesia. Le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga memoria. ¿En qué momento estábamos en el primer amor? Recuérdenlo. Quizá cuando a usted le hablaron de Jesús, o quizá en algún otro momento su compromiso con el Señor y su búsqueda del Señor fue especial. Y la mía. Quizá teníamos mayores tiempos de oración, mayor estudio de la Biblia, y le hablábamos a otras personas, y teníamos un nivel de compromiso mayor con el Señor Jesucristo. Y hoy se ha perdido. Y pensamos que es normal. No, no es normal. Sencillamente hemos perdido el primer amor. Entonces el Señor nos dice: haz memoria del momento en el que habías o estabas en el primer amor, y arrepiéntete del momento actual. Y vuelve a hacer las primeras obras como al principio. Hoy le voy a invitar a que usted tome una decisión en esta tarde. Y tomemos la decisión de arrepentirnos y de volver a amar al Señor como Él pide que lo hagamos. Yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, usted ore conmigo. Y vamos a orar todos, a decirle: Señor, sí reconozco que la comodidad que tengo, o todas las prevenciones que tengo, me hacen sentir que estoy bien. Pero ya no oro como antes. Ya no leo la Biblia como antes. Ya no ayuno como antes. Ya ni siquiera te obedezco como antes. Y posiblemente he perdido el entusiasmo. Entonces ahora te obedezco porque lo he aprendido desde el principio y ahora lo hago casi que rutinariamente. Hoy voy a invitar a que usted y yo hagamos lo que dice el Señor. El Señor dice: arrepiéntete y haz las primeras obras como al principio. Entonces voy a invitar a que usted y yo oremos en este día. Le pidamos perdón al Señor. Porque este estilo de vida que podemos llevar algunos, seguramente otros no, gracias a Dios, no honra a Dios. El hacer sin amar no lo honra. El congregarnos sin amar no lo honra. Y el aún hacer muchas cosas sin amor a Dios, sin entusiasmo por Dios, no lo honra. Les voy a invitar a que donde usted está, usted y yo, le pidamos perdón al Señor. Y digamos al Señor: no quiero ser de la iglesia que perdió el primer amor. Ayúdanos a que yo vuelva a entusiasmarme completamente contigo y a obedecerte. Eso te pedimos en esta tarde. Y yo quiero pedirte, Señor, que a todos los que estamos en este lugar, hoy nos toques con el Espíritu Santo. Voy a pedirle al Señor que el Señor hoy a todos los que estamos en este lugar nos hable el corazón. Y que a todos los que nos hemos reunido en esta tarde, el Señor nos dé el privilegio de tomar decisiones para volver a Él. Quizá podemos decir que es muy difícil, que ya ha sido complicado volver a arrancar. Pero simplemente le voy a invitar a que usted tome la decisión hoy. La alegría se puede haber perdido para servir al Señor. Ahora sacamos múltiples excusas. Y puede haberse perdido. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Y voy a invitar a que usted ponga la mano en el hombro de la persona que tiene a su lado. Y usted va a pedirle al Señor que lo ayude. Eso le vamos a pedir. Señor, tú sabes lo que él o ella necesita.
necesitan tu ayuda, como yo la necesito, y también oren por mí. Vamos a pedirle al Señor que nos brinde su ayuda en este día, de tal manera que podamos volver al primer amor. Y bendícenos, Señor, y guárdanos. Y permítenos no tolerar un estado de comodidad que nos aleja del amor a Dios. Ayúdanos a seguirte y a buscarte todos los días de nuestra vida. Y te pido que a todos los que están aquí, a los que estamos aquí, nos bendigas y nos guardes. Por favor, guarda el corazón de todos los que están en este lugar. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada uno y por favor los respaldes. Te pido, Señor, que revitalices la parte espiritual de todos los que estamos en este lugar. Te pido, Señor, que nos protejas y nos bendigas. Te pido, Señor, que a todos los que estamos en este lugar nos permitas escuchar tu voz, tu palabra, y que podamos, Señor, apercibirnos de ella, ser convencidos por tu palabra y obedecer tu palabra. Y te pido que nos guardes. A una hora que vamos a nuestras casas, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, por favor, que a todos nos hables. Y quiero pedirte que nos muestres, Señor, lo que necesitamos ir escribiendo. Y nos permitas ver tu respaldo y tu gloria. Te lo pedimos en este día. Te damos muchísimas gracias por este tiempo. Y te honramos y te glorificamos. Llévanos ahora con bien a nuestras casas y respáldanos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.